Vamos a comenzar. La idea es iniciar o retomar algo que aquí en el despacho se hacía anteriormente, que son las capacitaciones internas. Y el día de hoy, pues es ahora sí que un curso piloto. Vamos iniciando con este tema y poco a poco, pues vamos a ir haciéndolo más nutrido, ¿no? El día de hoy nos va a hablar de las personas físicas, algunas generalidades, algunas características, nuestra compañera Lilia Nieto, y nos vamos a estacionar en el capítulo 4, en el título 2, sección 1 y capítulo 3, que son actividades empresariales y profesionales y arrendamiento. Siéntanse con la confianza de cualquier duda que tengan, nos la hagan saber. Y más que nosotros contestemos, pues se trata de todos participar, que todos pongan su granito de arena para ver qué es lo que piensan con respecto a las preguntas que nos vayan llegando. Pues ahora sí que, sin más preámbulo, les dejo con mi compañera Lilia y aquí estamos a la orden por cualquier cosa. Muchas gracias, Jorge. Permítame un momento para compartir la presentación. ¿Me pueden confirmar que sí se vea? ¿Sí? Ok, bueno, como comentaba mi compañero Jorge Torres, vamos a estar viendo lo que son pagos provisionales de ISR para los regímenes de actividad empresarial, profesional y arrendamiento. Todo esto hablando de persona física. Bueno, aquí tengo lo que son, pues, el programa y qué temas vamos a ver. Tenemos las generalidades de las personas físicas, algunas obligaciones también en general, características y beneficios de los que podemos gozar si tributamos como una persona física. Vamos a adentrarnos también a las actividades empresariales y profesionales del régimen de actividad empresarial y profesional, además de que vamos a ver un pequeño cálculo de la determinación de pagos provisionales de este mismo régimen. Y luego vamos a anudar un poquito más acerca del régimen de arrendamiento, qué facilidades se tienen para este régimen, qué deducciones autorizadas entran para estos pagos provisionales y cuáles también pueden llegar a pasar al anual, algunas consideraciones de IVA y de retenciones y por último también una determinación breve de pagos provisionales para arrendamiento. Bueno, primero tenemos que entender qué es una persona física. Una persona física es un individuo que tiene la capacidad legal para realizar actos y contraer obligaciones, a diferencia de una persona jurídica o de una persona moral, que es una entidad legalmente reconocida. Una persona física se refiere únicamente a un ser humano individual. Resumiendo un poquito, es todo ser humano que tenga la capacidad de adquirir derechos y de contraer obligaciones, y su actuar se tiene que regular mediante normas jurídicas que permiten vivir en comunidad y en sociedad. Tenemos algunos atributos de la personalidad de las personas físicas. Algunas de esas también entran para las personas morales. Desde una perspectiva jurídica, los atributos de personalidad son cualidades que identifican a una persona en el orden social y en el orden jurídico. Tenemos lo que es nombre, capacidad jurídica, domicilio, estado civil y patrimonio. Todas estas también entran para las personas morales, salvo el estado civil. El nombre es la más sencilla, es la que nos permite identificar a la persona en las relaciones jurídicas. La persona física, el nombre constituye por nombre y apellido, siendo el apellido el elemento principal identificador. Tenemos también la capacidad jurídica, que es la aptitud para ser titular de derechos y de obligaciones, y se divide en la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es el sujeto de derechos y obligaciones, que es esencial para ser una persona, y la capacidad de ejercicio es la facultad para poder ejercer derechos y cumplir con las obligaciones por sí mismo. Esto depende de la edad, de la salud mental y de otros factores. Luego tenemos el domicilio, que es el lugar en donde una persona se ubica legalmente, y puede ser tres tipos, que es el voluntario, el legal y el convencional. El voluntario se elige libremente, el legal es
asignado por la ley, y el convencional es determinado para cumplir con obligaciones específicas. Tenemos el estado civil, que es exclusivo a las personas físicas, que es la situación legal de una persona en relación con su familia y su sociedad, es decir, si está soltero, está casado, divorciado, etc. Y el patrimonio, que es el conjunto de bienes y derechos, además de sus obligaciones que tienen un valor económico. También tenemos algunas obligaciones generales para las personas físicas, que son el estar inscrito en el RFC, llevar la contabilidad conforme al Código Fiscal y su reglamento, expedir CFDIs o comprobantes fiscales por los ingresos que se reciben, conservar contabilidad y comprobantes que acrediten el cumplimiento fiscal en el plazo que la ley nos indica, normalmente son 5 años, formular estado financiero e inventario al 31 de diciembre de cada año y al inicio o cese de actividades empresariales, determinar una declaración anual, la utilidad física y la utilidad fiscal, perdón, y la PTU. También tenemos el expedir constancias y comprobantes por pagos que se generen en ingresos en México o establecimientos en el extranjero, también incluyendo retenciones si es que son aplicables. El cumplir con obligaciones fiscales relacionadas con pagos mencionados en el capítulo 1 del título correspondiente, que son todos aquellos ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado. Y presentar información específica del artículo 76, fracción 10, a más tardar el 15 de mayo del año siguiente, pero esta obligación únicamente es para las personas que tienen actividades con partes relacionadas. Bueno, ¿quiénes están obligados al pago del impuesto sobre la renta? Son todas aquellas personas físicas residentes en México que obtengan ingresos de los siguientes tipos, que es efectivo, bienes, crédito, servicios, entre otros. El efectivo pues es el más común, transferencias bancarias, efectivo, cheque. Bienes es, por ejemplo, si un agricultor intercambia parte de su cosecha a cambio de servicios de reparación de maquinaria o servicios profesionales. Todos estos pueden ser también a crédito, que son los ingresos que si bien ya se efectuaron o tienen una factura, realmente no están pagados o cobrados, pero ya se consideran un ingreso. Tenemos los ingresos en servicios, que es muy parecido al ingreso en bienes, solo que en lugar de ser un intercambio de bienes, es un intercambio de servicios. Puede ser, por ejemplo, que un abogado brinda asesoría legal a cambio de mantenimiento en sus oficinas y otros no especificados. En el tema de otros, pudiera entrar cuando el interés del acreedor queda satisfecho. Es decir, si yo te debo y tú me debes y acordamos que no va a haber flujo, pero ya quedamos a mano, bueno, esa es otra forma de extinguir las obligaciones y eso se considera un ingreso. Muchas gracias, Jorge. Bueno, también tenemos aquí una definición corta de qué es un ingreso. Se denomina ingreso al incremento de los recursos económicos que presenta una organización o una persona y que constituye un aumento en el patrimonio neto del mismo. Es decir, cualquier cantidad que modifique de manera positiva el patrimonio de una persona es considerado un ingreso. Por ejemplo, si fuera un préstamo bancario, no se considera un ingreso, puesto, aunque sí es un ingreso en la cuenta bancaria, se supone que en un futuro se va a regresar. Entonces, realmente no es un aumento en tu patrimonio y no puede ser considerado un ingreso. Cualquier persona física en México puede tener diferentes fuentes y actividades generadoras de ingresos, siempre que sean lícitas, y dichos ingresos son tratados de acuerdo a su origen legal y operación de la que se deriva. Tenemos quiénes son los sujetos de la ley de ISR. Aquí vamos a anotar tampoco un poquito sobre las personas morales. Y son todas estas personas físicas y personas morales que caigan en estos supuestos o en estos casos. El primero es que sean residentes en México respecto de todos sus ingresos, no importa dónde sea la ubicación de la fuente de riqueza. Los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país, y es respecto a los ingresos que se le pueden atribuir a dicho EP. Un establecimiento permanente se puede decir que es cualquier lugar de negocios en el que se desarrollen de manera parcial o total actividades empresariales o la prestación de servicios. Puede ser una sucursal, una agencia, una fábrica, un taller, etc. Y por último, los residentes en el extranjero respecto a los ingresos que procedan de fuentes situadas en territorio nacional,
aunque no tengan un establecimiento permanente en el país o que aunque lo tengan, realmente los ingresos no se le puedan atribuir a este. Entonces, en resumen, todos los residentes en México respecto a todos sus ingresos, residentes en el extranjero que tengan un EP en el país y que tengan ingresos atribuibles a ese EP, y los residentes en el extranjero respecto a los ingresos dentro del país, aunque no tengan un establecimiento permanente o cuando lo tengan realmente no tengan ingresos atribuibles a estos. Luego tenemos la residencia fiscal, que se puede considerar un residente en México. Y según el artículo 9 del Código Fiscal de la Federación, se consideran residentes en México las personas físicas que tengan su casa habitación dentro del país o que tengan su centro de intereses vitales aquí en México y tengan una casa habitación en el extranjero. ¿Qué significa que tengas un centro de intereses vitales en México? Es que tengas más del 50% de tus ingresos totales provenientes de México o cuando en el país tengas tu centro principal de actividades profesionales. Y también están todos aquellos funcionarios del Estado que tengan la nacionalidad mexicana, aunque su centro de intereses vitales esté en el extranjero. Aunque estén trabajando en otro país, si son de nacionalidad mexicana y son funcionarios del Estado, van a ser considerados residentes en el territorio nacional. Hay otra forma también de identificar intereses vitales, por ejemplo, si tienes tu familia en México, si visitas regularmente a toda tu familia, bueno, también eso es algo que se toma en cuenta para determinar si tienes tus intereses vitales aquí en México. También tenemos características y beneficios de una persona física. El primero y el más conocido es que el momento de acumulación de los ingresos es cuando se cobren, es decir, a flujo de efectivo. Por esto mismo no se considera un ajuste anual por inflación, puesto que no se tiene un efecto inflacionario en los ingresos. Las compras y gastos se deducen en el momento en el que sean erogados o pagados. Las inversiones se deducen en varios ejercicios. Dependiendo del tipo de bien, es el porcentaje que se le va a aplicar, ya sea equipo de transporte o edificios, equipo de cómputo, etc. Se hacen pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto anual y hay un retiro o se puede retirar utilidades sin el pago de ISR. Ok, ahora sí adentrándonos a los dos regímenes que vamos a tocar el día de hoy, que es el régimen de actividad empresarial y profesional, el primero que vamos a ver. Bueno, está dentro del título cuarto de la Ley de Impuestos sobre la Renta, dentro del capítulo 2, ingresos por actividades empresariales y profesionales, y también están dentro del reglamento de la Ley de ISR, desde los artículos 185 a 193. Dentro de este capítulo 2 vamos a enfocarnos en la sección primera, que es de las personas físicas con actividades empresariales y profesionales. Bueno, primero tenemos que definir qué es una actividad empresarial y se considera cualquier acción o conjunto de acciones que una empresa pueda llevar a cabo con el objeto de producir o comercializar algún tipo de bien o servicio que genere ingresos y por lo tanto aumente las ganancias. Esto puede implicar actividades como producción, distribución, comercialización, etc. Tenemos diferentes tipos de actividades empresariales: comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas. Comerciales, pues es la compraventa de bienes o servicios con fines de lucro. Industriales es la transformación de materia prima en un producto terminado, igual para su comercialización o distribución. Agrícolas es el aprovechamiento de la tierra para producir alimentos, fibras u otros productos de origen vegetal. Ganaderas es la crianza y explotación de animales, como por ejemplo para la producción de carne, leche, lana, entre otros productos de origen animal. Las pesqueras es la captura y aprovechamiento de especies acuáticas para consumo o comercialización. Y las silvícolas es el aprovechamiento y conservación de recursos forestales, como recolección de madera o resina. Ok, tenemos ahora cuáles son los actos de comercio que el Código de Comercio nos dice que se pueden considerar como actividades empresariales dentro del artículo 75. Son 25, vamos a hablar un poquito de las 10 primeras, pero también se incluyen las demás. Tenemos todas aquellas adquisiciones, enajenaciones y alquileres con propósito de especulación comercial, ya sea también mantenimientos, artículos, muebles o mercaderías en estado natural o después de ser trabajados. La compra y venta de inmuebles también con un propósito comercial,
compra y venta de acciones y obligaciones de sociedades mercantiles, contratos y títulos de crédito del Estado o también de uso comercial, todas aquellas empresas que suministran bienes o servicios, empresas que se dediquen a la construcción, ya sea pública o privada, que se dediquen a la manufactura o que sean fábricas, todas aquellas que se dediquen al transporte de personas o de bienes por tierra o por agua, o que se dediquen a actividades turísticas, librerías, editoriales, tipografías, agencias, comisionistas, casas de empeño y ventas públicas. Y tenemos algunas otras como empresas de espectáculos públicos, operaciones bancarias, cualquier tipo de seguro, etc. Luego tenemos la prestación de servicios profesionales. Una prestación de servicios se refiere a la actividad económica donde un profesional o una empresa especializada ofrece sus conocimientos, habilidades o experiencia para realizar un trabajo en específico. Muchas veces este tipo de servicio se suele requerir una preparación técnica, incluso también artística, o puede ser que también un título profesional. Aquí tenemos lo que la ley de ISR y la ley del IVA consideran un servicio profesional, que en la ley de ISR se consideran ingresos por servicios profesionales, remuneraciones por servicios personales independientes que no estén incluidos en el capítulo primero del mismo título, que es como lo comentábamos, todos los ingresos que tengan que ver con salarios o asimilados a salarios. Y la ley del IVA menciona realización de tareas o actividades que una persona lleva a cabo para otra, el traslado de personas o mercancías, servicios como seguros, fianzas y reafianzamientos, representación, intermediación como mandato, comisión, agencia, mediación, etcétera, servicios de apoyo técnico especializado y cualquier otro compromiso de entregar, abstenerse de hacer o permitir algo siempre que no se trate de una venta o arrendamiento según esta misma ley. ¿Sí cacharon ya cuál es la diferencia entre una actividad empresarial y un servicio profesional? ¿Cuál? Para el servicio profesional No necesariamente. En la actividad empresarial es con fines de lucro y debes de desarrollar las actividades antes mencionadas, que sea agrícola, transformación, ¿sí? Y en la profesional no es necesario que tú compres y vendas. Simplemente vas a prestar un servicio que no está encajonado en los otros, que son comisionistas, que son las actividades empresariales, que en algunos casos sí vas a requerir títulos, sí, por ejemplo, los abogados, los ingenieros, los arquitectos, en ese caso sí, pero habrá otros que no es necesario que tengas un título, pero siempre y cuando no prestes las mismas actividades que prestes acá, de las que son consideradas como actividad empresarial. ¿Va? Muy bien. Justamente los artículos 2606 a 2615 del Código Civil Federal dice que no se considera la prestación de servicios independientes la que se realiza de manera subordinada, es decir, que sea una percepción de ingresos por salarios o asimilados a salarios. Y también dice que se entenderá la prestación de servicios independientes que tiene la característica personal cuando se trata de actividades señaladas en este artículo y que no tengan la naturaleza de una actividad empresarial. Tenemos aquí algunas diferencias puntuales entre una actividad empresarial y profesional. Como ya vimos, la actividad empresarial está regulada por el Código de Comercio, mientras que la profesional está regulada por el Código Civil. La actividad empresarial especula comercialmente, es decir, que en base a un costo y en base a un porcentaje o un margen de utilidad va a poner sus precios, mientras que la profesional determina sus ingresos de manera independiente. La actividad empresarial no está sujeta a una retención, salvo en los casos del régimen simplificado de confianza o reciclo, y la profesional sí está sujeta a retenciones. Ahora sí vamos a ver cómo se determina un pago provisional del impuesto mensual dentro de este régimen. Tenemos algunas deducciones que se pueden efectuar en los pagos provisionales, como son el pago de sueldos y salarios, todas las cuotas patronales que se hayan pagado a IMSS, Infonavit, SAR, los arrendamientos del local que utilices para la prestación de tus servicios, además de los servicios de ese mismo local,
papelería, artículos de escritorio, inversiones en activo fijo, como pueden ser equipo de cómputo, de transporte, edificios, etc. Todas aquellas mercancías, materias primas, productos terminados o semiterminados para hacer tus bienes o servicios, en el caso de que seas una empresa de manufactura o industrial. Gastos imprescindibles para realizar tu actividad, también se pueden meter alimentos como agua o café, y todos aquellos intereses que se paguen derivados de una realización de actividad empresarial o servicio. También, si pides un préstamo y este te genera intereses, pero el préstamo lo utilizas para tu actividad, son deducibles dentro de tu pago provisional. Aquí nada más para puntualizar, pago de sueldos y salarios, cuotas que hayas pagado como patrón al IMSS. Cabe recordar que solamente será deducible siempre y cuando estén pagadas, esté timbrado el CFDI y pues que también los tengas dados de alta en el IMSS para que proceda la deducción. Y con respecto a las inversiones en activo, las inversiones como tal, pues no son deducibles. Lo que es deducible es la depreciación fiscal, que es la que se hace respetando las tasas de depreciación que la misma ley nos impone, ¿no? Tenemos aquí el cálculo de pagos provisionales que se hace en base a tablas. Aquí tenemos como una pequeña guía de cómo determinar el impuesto mensual en un pago provisional. Primero tenemos que determinar una base gravable, que es los ingresos menos deducciones, si es que llegara a haber. Y nos vamos a ubicar dependiendo el renglón que nos corresponda, seleccionando el porcentaje correspondiente a la tabla vigente de ISR. Después, a esos ingresos le restaremos el límite inferior y a ese resultado vamos a aplicarle la tasa que corresponda según el renglón en donde nos encontramos. Sumamos la cuota fija para obtener el ISR a pagar, restamos retenciones si es que llegara a haber y los pagos provisionales también si es que llegara a haber. Aquí tenemos un ejemplo práctico. Suponiendo que el ingreso mensual fue de 15,000 pesos, que no tuvo deducciones autorizadas, nos vamos a ubicar en el segundo renglón de la tabla. A estos 15,000 pesos le vamos a restar el límite inferior de 8,952.50, lo que nos da un resultado de 6,047.50. A este resultado le vamos pues a agregar el porcentaje, multiplicar el porcentaje sobre excedente del límite inferior, que le corresponde el 6.4%, y nos da un resultado de 387.04. A ese resultado le sumamos la cuota fija y nos da un ISR a pagar de 558.92, suponiendo que no tiene retenciones ni pagos provisionales anteriores. Sí, aquí cabe mencionar, bueno, este es un ejemplo de un mes. Cabe mencionar que aquí en actividades empresariales y profesionales, bueno, se tienen que ir sumando todos los ingresos de todos los meses y aplicar la tarifa que le corresponda al mes, porque hay tarifas desde enero a diciembre. Entonces, pues nada más esa precisión, ¿no? Luego vamos con el segundo régimen, que es el régimen de arrendamiento. Está también dentro del título cuarto de la Ley de Impuestos sobre la Renta, en el capítulo tercero, ingresos por uso o goce temporal de bienes inmuebles o arrendamiento. Viene de los artículos 114 al 118 de esta misma ley. Y tenemos aquí quiénes son los que pueden inscribirse en el régimen de arrendamiento. Todos aquellos que arrenden casas habitaciones, departamentos habitacionales, edificios, locales comerciales y o bodegas. ¿Qué facilidades se tiene para los contribuyentes persona física? Todas aquellas personas físicas que no superen los 4 millones en su ejercicio inmediato anterior o que al momento de iniciar actividades estimen que no van a rebasar ese monto, quedan exentos de enviar contabilidad electrónica o de ingresar información mensual en su información contable, y también quedan relegados de presentar la declaración informativa de operaciones con terceros o DIOT. ¿Qué se considera como ingreso para arrendamiento persona física? Según el artículo 114 de la Ley de ISR, son aquellos provenientes de arrendamiento o subarrendamiento, del uso o goce temporal de bienes inmuebles y los rendimientos de certificado de participación inmobiliaria no amortizables. Para los efectos de este capítulo, los ingresos que estén en crédito no se van a declarar y no se calcularán a menos que estén
cobrados y pagados. Es decir, si tenemos una factura en 2023, pero se paga hasta 2024, el cálculo y la declaración será hasta 2024. Tenemos aquí algunas especificaciones de los FDIs de arrendamiento. Algunos de los requisitos es que deben de agregar la cuenta predial y la dirección del inmueble arrendado. Una consecuencia, si no se cumple con esta obligación, es que se puede tener problemas con la autoridad fiscal. Y en un juicio, para cobrar rentas vencidas, se debe demostrar que se emitieron los comprobantes correspondientes. Según el artículo 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación, establece que los contribuyentes están obligados a expedir CFDIs de los ingresos, actividades o retenciones que realicen. Además de que las personas que reciban estos servicios también tienen que solicitar su comprobante. Y el artículo 29A detalla algunos otros requisitos que deben cumplir estos FDIs, como por ejemplo el monto total expresado en número o en letra. Aquí otra de las consecuencias, y es importante mencionar, que los FDIs deben de traer el número predial, porque si no traen ese número, para el que paga la renta, pudiera ser no deducible, o la autoridad se lo pudiera hacer no deducible, ya que es un requisito de acuerdo al artículo 29A que traiga ese número. ¿Qué podemos deducir dentro del régimen de arrendamiento? Muy parecido a las deducciones autorizadas para el régimen de actividad empresarial y profesional. Pago de sueldos y salarios, cuotas patronales pagadas al IMSS, al Infonavit, arrendamientos, luz, teléfono, gas, etcétera, para tus actividades, el impuesto predial del inmueble, artículos de escritorio, papelería y aquellas inversiones o remodelaciones que se hagan en el inmueble arrendado. Además, dentro del régimen de arrendamiento, ya en la declaración anual, puedes meter deducciones personales que no estén realmente relacionadas con tus actividades, siempre y cuando sean permitidas por la ley. También se tiene la opción de deducción ciega si eres una persona en régimen de arrendamiento que realmente no tiene suficientes comprobantes para su pago provisional, pueden optar por la deducción ciega, que es que automáticamente el 35% de tus ingresos de renta de inmuebles se deducen sin necesidad de comprobar ningún gasto. Y además sí puedes todavía deducir el impuesto predial del año o del periodo en que generaste esos ingresos. Algunas consideraciones dentro del artículo 115 de la ley de ISR. Por ejemplo, en el subarrendamiento solo se puede deducir el monto de las rentas que el arrendatario pague directamente y no hay opción de deducción ciega. Si tú tienes un inmueble que usas también tú o prestas sin cobrar, no puedes deducirte los gastos, predial, ni derechos, ni nada que correspondan a esa parte que usas o que arrendas gratuitamente, que viene también con el cálculo proporcional. La parte no deducible se calcula en base a los metros cuadrados ocupados y cedidos gratuitamente respecto al total del inmueble. Y si el inmueble no se arrendó el año completo, las deducciones solo se aplican al periodo en que se arrendó o a los 3 meses anteriores del inicio del arrendamiento. Tenemos lo que son las retenciones de IVA y ISR por arrendamiento. Cuando una persona moral es cliente o renta un inmueble a una persona física, se debe de retener parte del IVA y del ISR del pago de la renta y enterarlo directamente al SAT. Esta es una medida que busca asegurar que el arrendador cumpla con sus obligaciones fiscales, puesto que es más sencillo vigilar a las personas morales que a las personas físicas. A quien aplica, sí hay retenciones cuando el arrendador es persona física y el arrendatario es persona moral, y no hay retenciones ni entre persona física ni entre persona moral. ¿Cuáles son las tasas de retención aplicables? De ISR es el 10% sobre el monto antes de impuestos, según el artículo 106, fracción tercera de la ley de ISR. Y el IVA son 2/3 partes del impuesto, que equivale al 10.67 del monto antes de impuesto o del subtotal, según el artículo 1A de la ley del IVA. Tenemos aquí un ejemplo breve, que es una persona llamada Montserrat, renta un departamento a una empresa por 45,000 pesos mensuales, ya con IVA y retenciones. El importe antes de impuestos sería de 47, el IVA de 7,000. Las retenciones... Sí, amueblado. Porque en caso de que no fuera amueblado sería tasada cero de IVA. Exactamente. Exenta. Exenta. Las retenciones del ISR son el 10% del subtotal y la retención del IVA
del 10.67, lo que nos da un total recibido de 45,000 pesos. Aunque Montserrat se puede decir que recibe menos de la renta que cobra, esas retenciones las puede usar a su favor en las declaraciones. Ahora, ¿qué declaraciones fiscales tenemos que cumplir si estamos en este régimen? Las declaraciones provisionales de ISR, que se presentan mensual o trimestralmente, pero si se quiere optar por la presentación trimestral, los ingresos mensuales no deben superar los 26,411.52 o el equivalente a 10 sumas anuales. Y se aplica la tarifa del artículo 106 de la ley de ISR para calcular el impuesto. También las declaraciones definitivas de IVA, aplica si rentas un local comercial o una casa habitación amueblada. Se debe hacer un pago mensual de IVA y si en el ejercicio fiscal anterior no superaste 4 millones, también pues no estás obligado a presentar DIOT ni cuenta electrónica. La declaración anual se presenta más tardar el día 30 de abril para todas las personas físicas e incluye el total de ingresos, gastos, retenciones y pagos provisionales. Y las declaraciones informativas, presentarlas si los ingresos en efectivo o en oro o plata son iguales o mayores a 100,000 pesos y si tienes trabajadores a los que pagas sueldos y salarios, subsidio al empleo. Estas obligaciones aplican aunque estés en el régimen de arrendamiento si se cumplen con las condiciones anteriormente mencionadas. Tenemos aquí la tabla de ISR por arrendamiento mensual para 2025. Como el régimen que vimos anteriormente, también se aplican tarifas de límite inferior, límite superior, cuota fija y porcentaje. Tenemos aquí desglosado un poco cómo es el cálculo provisional para 2025, que son los ingresos mensuales se multiplican por la tasa de deducción ciega del 35% y nos da un total de deducción, o en caso de no optar por deducción ciega, se toman las deducciones autorizadas. Se le resta el impuesto predial y tenemos ahora sí la base para pago provisional. Tenemos igualmente que ubicarnos en donde estamos en la tabla, ubicar nuestro límite inferior, restárselo para que nos dé un excedente sobre el límite inferior, aplicarle el porcentaje y nos da el impuesto marginal. A ese impuesto sumamos la cuota fija y nos da un impuesto a cargo. Si tenemos alguna retención de ISR, se la podemos restar y finalmente nos da un ISR a pagar. Aquí ya tenemos una diferencia en el cálculo con respecto a las actividades empresariales y profesionales. No sé si ya lo ubicaron. Simplemente en la tabla. Pero ¿por qué son distintas? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Se dan? El cálculo de actividades empresariales y profesionales trae una diferencia con respecto al cálculo de arrendamiento. No. 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 Es que en actividades empresariales y profesionales vas a acumular los ingresos de acuerdo al mes al que vayas. Y en arrendamiento es al mes. Por eso es que nada más hay una tabla mensual y en actividad empresarial hay tablas de enero a diciembre. Que igual el arrendamiento pudiera ser trimestral si no rebasa los 29,000 pesos. Entonces hay una tabla trimestral. Entonces aquí ya vemos una diferencia entre la actividad empresarial y el arrendamiento a la hora de aplicar las tarifas o calcular el impuesto. Otro comentario que les iba a hacer es, tú puedes en todo el año estar aplicando deducción ciega. Y si al final del año hiciste una inversión y quieres aprovechar ese gasto de la inversión porque fue muy fuerte, puedes optar en la anual por cambiar. Y en lugar de en la anual aplicar en la deducción ciega, a aplicar deducciones por medio de comprobantes fiscales. Eso no lo permite el reglamento del impuesto de la renta. Muchas gracias, Jorge. Y ya por último tenemos un ejemplo práctico de, el mes de enero para arrendamiento. Utilicé el mismo dato del ejemplo anterior de Montserrat. Tenemos ingresos por 47,203. En este caso se opta por la deducción ciega, entonces se multiplican esos 47,000 pesos por el 35%. Nos da un total de 16,521.
A esos 47 le vamos a restar la deducción y nos da un ingreso base para pago provisional de 30,682 pesos y nos vamos a ubicar en este renglón de la tabla de ISR. Le restamos el límite inferior, le aplicamos el porcentaje correspondiente y le sumamos la cuota fija y nos da un impuesto a cargo de 4,886. Se le restan las retenciones de ISR por 4,720 y nos da al final un impuesto o un ISR a cargo de 165 pesos. Y bueno, esta sería nuestra presentación acerca de pagos provisionales para ISR persona física en los regímenes de actividad empresarial y profesional, además de arrendamiento. Les damos gracias por su atención y cualquier duda y comentario estamos abiertos. No sé si tengan alguna pregunta. Yo sí tengo una pregunta y es en carácter al pago de al cálculo de envase de ISR. Como dijeron, hay distintas maneras de generar ingresos, no era solo en efectivo. Y me preguntaba si en los otros bienes, créditos, servicios u otros, ¿de qué manera se puede tomar la base para el cálculo de ISR? Depende. Si tú estás pagando con un bien, es decir, con una casa, pues debe de haber un avalúo por un perito que diga, oye, pues la casa cuesta tanto, ¿en cuánto me la vas a tomar tú? Y en base a eso, si tú le debes a alguien, no sé, 1,000,000 de pesos y la casa eso cuesta, pues entonces ese 1,000,000 es el que vas a tomar como ingreso. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, comentario? Sí. Pues vamos dándole un aplauso